Hoy vamos a ver qué es la doctrina social de la Iglesia. Vamos a decir que la doctrina social de la Iglesia es el conjunto de principios normativos que rigen al hombre en cuanto ser social con el fin de instaurar un orden de convivencia adecuado para la perfección humana y cristiana conforme a su destino eterno. Este cuerpo de principios desarrollados a través del tiempo es para dar justas orientaciones ante las realidades sociales, económicas y políticas que están en constante evolución. Para entender mejor este concepto, primero vamos a establecer qué es lo que es un principio. Y un principio es, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano y se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las otras personas. Esto en cuanto al accionar del ser humano, que también se traslada a otros ámbitos, como por ejemplo en el derecho tenemos principios que van a regir la actividad procesal, como por ejemplo el indubio pro operario. Este principio significa que el juez, cuando tenga que resolver una situación, en caso de duda ante la aplicación de una ley o de una situación, siempre va a estar a favor del trabajador. Esto es lo que significa el principio indubio pro operario. Es decir, en caso de duda, siempre se va a estar a favor del trabajador. También en el ámbito económico hay principios que rigen la economía, por ejemplo, el principio de la ley de oferta y demanda, o en la física, como por ejemplo la ley de la gravedad. Y así podríamos ir dando una gran cantidad de ejemplos para entender lo que es un principio. En cuanto a la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, esta surge del encuentro del mensaje evangélico y sus exigencias éticas con los problemas de la vida de la sociedad. Se concentra en los aspectos éticos de los problemas que aborda, sin descuidar los aspectos técnicos sobre lo que hace un juicio moral. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina social de la Iglesia son normas o reglas que se establecen para poder lograr una convivencia adecuada dentro de una sociedad. Porque el hombre, al ser un ser social por naturaleza, está inserto en distintos ámbitos sociales. Y esos ámbitos sociales deben ser regulados o regidos por normas o principios, a fin de que el hombre pueda alcanzar la perfección humana y también cristiana, siempre teniendo en miras el destino eterno. ¿Por qué se dice que es una doctrina? ¿Por qué social y por qué de la Iglesia? Bueno, se dice que es una doctrina porque tiene tres características. La primera, que es una síntesis teórica, es decir, son principios teóricos que van a contener y ordenar un conjunto de principios que van a cubrir todos los aspectos del orden temporal, tanto en lo nacional como en lo internacional. Por ejemplo, en lo nacional, todas las normas que van a regir a una determinada nación en cuanto a lo que es el bien común, en cuanto a las leyes laborales, a las normas sobre medio ambiente, sobre la familia, etc. Y en el ámbito internacional también se establecen principios como por ejemplo lo que es la comunidad internacional, principios sobre la guerra, sobre la paz, sobre la carrera armamentista, etc. En segundo lugar, es una doctrina porque tiene un alcance práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se van a establecer principios teóricos, sino que esos principios teóricos no tienen que quedar en el mero plano teórico, sino que deben ser llevados a la práctica. Se tienen que cumplir. Y también se dice que es doctrina por la obligatoriedad. Esta es una obligatoriedad moral, es decir, que obliga en conciencia a todos los hombres, por su misma naturaleza, a vivir conforme a los enunciados. Se dice que es social porque ya habíamos visto que el hombre es un ser social por naturaleza, en donde está inserto en distintos ámbitos sociales que deben ser regidos por estos principios. Y porque parte también de su doble fuente, que es la revelación y la ley natural.
Sobre estos fundamentos se ordena el recto orden social, es decir, de todo el ordenamiento humano. Y se dice que es de la Iglesia porque la Iglesia Católica es la que emprendió la tarea ardua de anunciar, criticar los desórdenes sociales y a partir de allí formular los principios de solución. Y porque la Iglesia, a la luz del Evangelio, vincula al orden social con la moral. Esta moral está íncita en todo ser humano. En cuanto al origen de la doctrina social de la Iglesia, esta tiene una aparición en el siglo XIX, concretamente con la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en 1891, que establecer el origen de la doctrina en este siglo no quiere decir que antes de esa fecha no hubiera en el mundo problemas sociales ni que la Iglesia no se ocupara de ellos. Pero en ese entonces no había una enseñanza ordenada sistemáticamente y específicamente referida a estos problemas sociales. Por ejemplo, en la época de Jesús ya se establecía, había problemas sociales y ya se establecían las soluciones, como por ejemplo cuando a Jesús le preguntan si era lícito pagar el impuesto, Jesús responde: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Si lo traemos a la realidad actual, nosotros también debemos pagar el impuesto. Quiere decir que la regulación de los impuestos viene desde antes de la aparición sistemática de la doctrina social de la Iglesia. También podemos dar muchísimos ejemplos que están en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo en cuanto a la esclavitud. También se le preguntaba a Jesús sobre el divorcio, si era lícito divorciarse. Por ejemplo, Pío X publicó diversos documentos sobre la ética social. La encíclica Qui Pluribus, que condena por primera vez el comunismo. Un documento más decisivo para la ética social fue la encíclica Quanta Cura, que estudia los problemas que suscita el liberalismo en los campos económicos y políticos. La encíclica Rerum Novarum aparece en un momento histórico donde el mundo occidental, de entonces Europa y América, vivía una situación muy particular llamada la cuestión social. Esta cuestión social era la situación difícil que vivían los obreros, explotados por sus patrones desde la aparición del capitalismo como consecuencia de la revolución industrial. La mano obrera era reemplazada por la máquina. Durante este periodo no existía legislación laboral. El trabajador con sus ahorros debía pagar las contingencias e impedimentos físicos para poder subsistir. También había una desprotección legislativa que llevó al trabajo infantil y al trabajo laboral femenino. La jornada de trabajo excedía las 12 horas diarias y no tenía un límite máximo. En 1907 se hace obligatorio el descanso dominical y ante toda esta situación problemática que vivía el obrero, quiso dar unas respuestas y señalar el camino a la luz del Evangelio. En cuanto a los caracteres de la doctrina social, o sea, las características que ésta tiene, decimos que la doctrina social de la Iglesia es sistemática, porque estos principios, este conjunto de principios, son una construcción hilvanada, ordenada, universal, porque es para todos los hombres y en todos los tiempos. Sus conclusiones parten de la naturaleza humana, y el hombre, en cuanto a su esencia constitutiva, siempre es la misma. Además, el carácter universal está dado también por la misión universal de la Iglesia, que es la salvación de todos los hombres sin distinción de raza, religión, ideas políticas, etc. Es normativa porque tiene un carácter imperativo, es decir, que obliga en conciencia a todos los hombres,
Pío XII se refirió a su obligatoriedad para los católicos de acatar el magisterio social de la Iglesia. Y es una doctrina realista porque es una enseñanza posible de aplicar, en contraposición a lo que planteaba el marxismo, que es una doctrina utópica, cuando hablaba esta doctrina marxista plantea el paraíso comunista, en donde para llegar al paraíso comunista debía desaparecer la propiedad privada, Dios debía morir, debía desaparecer la lucha de clases sociales, lo cual es imposible que esto suceda. La doctrina social de la Iglesia establece principios basados en la realidad y de posible aplicación para llegar a una solución justa. La doctrina social de la Iglesia también tiene sus fuentes. La fuente de la doctrina social de la Iglesia se encuentra en el derecho natural y en la revelación. Así lo han recordado los papas Pío II y Juan XXIII, también los santos padres y los concilios. El derecho natural es el lugar de encuentro de todos los hombres. Todo hombre es persona y de esa naturaleza personal nacen los derechos y deberes que son a su vez universales, inviolables e inalienables. El derecho natural podría entenderse como el conjunto de instancias fundamentales de la persona que crean una plataforma de encuentro entre todos los hombres. Y en el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien, nuestro último fin. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Tradicionalmente se ha dicho que las fuentes de la doctrina social de la Iglesia son la revelación, la ley natural, la tradición y el magisterio de la Iglesia. También la doctrina social de la Iglesia cuenta con un método. En su proceso de comprensión de los problemas sociales y de elaboración de su doctrina social, lo realiza siguiendo el método ver, juzgar y actuar. Las encíclicas y otros documentos de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo a partir de la Mater et Magister y la Constitución Gaudium Spes, permiten descubrir que las enseñanzas o la doctrina social en el seno de la Iglesia se elabora en un constante ejercicio de estudio, comprensión integral de la realidad, con el fin de brindar orientaciones para la vida práctica, siguiendo la metodología inductiva, deductiva, enfatizando la necesidad de acercarse científicamente y pastoralmente a la realidad histórica, social, concreta en que vive la humanidad, priorizando sobre todo la lectura de la realidad a la luz de la palabra de Dios y de la revelación. Cuando hablamos del método ver significa percibir con sensibilidad e inteligencia la realidad para comprenderla y apropiársela con la inteligencia, informarse y analizar los problemas y las situaciones de injusticia. ¿Cuáles son sus causas? Establecer cuáles son los factores que la producen, cuáles son las consecuencias que produce, los mecanismos y las personas que las producen. Ver también significa analizar en equipo, organizadamente, con la ayuda de las ciencias humanas y sociales desde distintos puntos de vista, una misma realidad social, económica, política, cultural, nacional e internacional, para interpretarla e interpelarla. Siguiendo con el método, juzga, el método es juzgar también. Este juzgar es interpretar la realidad de las personas y de los pueblos, discerniendo qué es y qué hay de humano, justo, fraterno, o lo contrario, siempre a la luz del proyecto de Dios sobre el hombre y sobre el mundo. Iluminada con la palabra de Dios, del magisterio de la misma Iglesia y de las ciencias sociales, la realidad denunciando el pecado, que es opresión, deshumanización y dominación, mostrando los caminos y los medios para alcanzar la justicia, la liberación, el desarrollo integral y, por sobre todas las cosas, la auténtica paz.
En este paso del método presenta al creyente y al no creyente como un principio de reflexión, los valores permanentes y los criterios de juicio de la doctrina social de la Iglesia. Insiste en la necesidad de atender a los signos de los tiempos también, que es un concepto evangélico que abre infinidad de elementos de juicio para el obrar de los cristianos, de los miembros de otras religiones y también de los no creyentes, porque como habíamos dicho, la doctrina social es universal, abarca a todo ser humano por su propia naturaleza, no solamente a los católicos. Y actuar, siguiendo con el método, es tomar posición y optar por decisiones coherentes con los valores del reino de Dios. Porque la doctrina social de la Iglesia tiene una dimensión histórica, teórica y práctica. Esto implica comprometerse con acciones concretas para trabajar en la eliminación de las desigualdades, con los mecanismos de injusticia, promoviendo y generando condiciones, factores, grupos, comunidades, movimientos, proyectos y procesos transformadores de la realidad y de la sociedad en orden a la consolidación de la justicia social. También el desarrollo humano integral, la verdad, la libertad, la reconciliación, la paz. Esto es en cuanto al método que utiliza la doctrina social para establecer estas soluciones. Entonces es ver, juzgar y actuar.